Oficialmente, todas las selecciones de la CONCACAF están eliminadas del Mundial de Fútbol Sala en Uzbekistán. Costa Rica cayó en octavos de final frente a la selección de Brasil y así ya las 4 representantes de nuestra región están eliminadas y por eso vengo a repasar lo que fue ese duelo entre costarricenses y brasileños. Y aunque por supuesto lo que nos llama es la actualidad, no solamente quiero hablar del resultado de Costa Rica, sino también hacer una conclusión con respecto a la participación de todas las selecciones de la CONCACAF en la historia de este campeonato, de esta disciplina del fútbol sala, para ver el verdadero nivel que tienen los equipos de nuestra región con respecto al resto del mundo. Pero, insisto, la actualidad llama y por eso vamos a hablar primero de la derrota, de ese 5-0 que sufrió Costa Rica frente a la selección de Brasil, que de hecho se compitió bastante bien. Costa Rica resistió relativamente bien el partido frente a la selección de Brasil. De hecho es el partido de los 4 que ha competido hasta el momento la selección brasileña en el que menos goles y en el que menos diferencia tuvo. Venció primero 10-0 a la selección de Cuba, después Brasil venció 8-1 a Croacia y el último encuentro de la fase de grupos fue un 9-1 frente a Tailandia, así que este ha sido el partido más ajustado, digamos, de la selección de Brasil, aunque evidentemente la diferencia siguen siendo de 5 goles. Costa Rica, que se descuidó mucho en la primera parte, llegó el gol de Marcel al minuto 4, ahí sí, pues entre mérito y descuidos de la selección tica, pues llegó el primero. El segundo, el de Felipe Valerio, fue un error del arquero costarricense y ahí con un remate que no parecía llevar peligro, pues ya Brasil se ponía 2-0 y las cosas evidentemente se complicaban porque costaba mucho anotarle y llegarle a esta selección sudamericana. Y ya en la segunda parte fue donde Brasil majó un poco más el acelerador, llegaron los goles de Leandro Lino y de Neguinho, y este mismo futbolista fue cuando ya Costa Rica estaba con todo en ataque, sin portero, aunque sí estaba el portero, no fue que hicieron cambio de portero jugador, sino que el portero tico también se fue al ataque, pues descuidaron el arco y Brasil así anotó su 5º gol, pero insisto, se compitió relativamente bien, aunque sabíamos que era muy complicado y que estaba muy lejos Costa Rica de poder jugarle de tú a tú a Brasil y que era un sueño conseguir la victoria, y así Costa Rica ya queda fuera de esta Copa del Mundo en los octavos de final y sigue siendo el techo de la selección tica, que ya en una oportunidad previa había alcanzado los octavos de final y que precisamente ya ahora que están eliminados tanto Costa Rica como Panamá como Guatemala y Cuba, pues quiero hacer un repaso de lo que ha sucedido con CONCACAF en toda la historia de esta Copa Mundial. Desde 1989 que se ha disputado, en esa ocasión Canadá quedó fuera en la fase de grupos. Estados Unidos, en esa ocasión se jugaban 2 primeras rondas que eran una fase de grupos. Estados Unidos fue primer lugar de las 2 rondas, llegó hasta las semifinales, ahí perdió y quedó tercer lugar en la primera ocasión. Así que Estados Unidos entró en el podio en la primera oportunidad. 3 años más tarde, en 1992, Costa Rica clasificó, fue último en su grupo y Estados Unidos fue segundo en ambas rondas de la fase de grupos, ganó las semifinales y perdió la final ante Brasil, precisamente hablando de la selección carioca, y así Estados Unidos fue subcampeona del mundo. Así que vean que CONCACAF no inició para nada mal su participación en estas Copas del Mundo. El tema llegó a partir de ahí. En 1996 Estados Unidos quedó tercera en su grupo, quedó fuera, y Cuba, último lugar, también quedó fuera. En el año 2000 clasificaron 3 selecciones porque Guatemala era casa, Guatemala quedó en el tercer lugar, eliminada, Costa Rica tercer lugar, eliminada, y Cuba en el último lugar de su grupo, también eliminada. En el año 2004 regresaron a ser solamente 2. Estados Unidos quedó segundo en la primera ronda, volvió a clasificar a la siguiente y quedó cuarto ya en la segunda fase de grupos, así que quedó fuera, pero bueno, Estados Unidos que seguía dando la cara y por tercera ocasión clasificaba a la segunda ronda, mientras que Cuba fue último lugar nuevamente y quedó eliminada. 2008 clasificaron ahora 3 selecciones, a partir de aquí eran 3, Cuba quedó cuarto, eso sí, de 5 grupos, aunque fue con las Islas Salomón que competía bastante mal y por eso fue que Cuba logró vencerlo, pero a pesar de todo eso, insisto, Cuba quedó cuarto de 5 en esa primera fase de grupos y quedó eliminado. Estados Unidos fue el último de su grupo, de 5, último lugar, y Guatemala quedó tercero, estuvo a punto de clasificar, pero no pudo conseguirlo, quedó eliminado en primera ronda, insisto. Así que hasta el momento, hasta 2008, solamente Estados Unidos había conseguido pasar y en 3 ocasiones de ronda. 2012, Costa Rica fue el último en su grupo, eliminado. México, que fue la única participación que tuvo, fue último en su grupo, eliminado.
y la selección de Guatemala quedó tercero y había clasificación como mejores terceros, pero Guatemala quedó justo por fuera de esos y así que quedó también eliminados. México, por cierto, que esto lo quería comentar, es la única selección de la CONCACAF que no ha conseguido una victoria, todas las demás, incluido Cuba. Me parece que Cuba solo venció a las Islas Salomón, si no me equivoco, fue esa única victoria, pero México con esa única participación quedó en el último lugar tras perder los 3 partidos y todavía tiene pendiente ganar un partido en esta disciplina. Pero hubo una cuarta selección porque a partir de 2012 clasificaban 4 de la CONCACAF y esa cuarta selección tuvo una participación al menos aceptable. Panamá quedó tercero en su grupo y avanzó como uno de los mejores terceros. Eso sí, en octavos de final tuvo la misma suerte que Costa Rica. En este año se enfrentó a Brasil y perdió 16-0. Una goleada tremenda que sufrió Panamá, pero eso sí, se convirtió en 2012 en la segunda selección apenas de la CONCACAF en avanzar de ronda, en esa ocasión ya en octavos de final, porque el formato había cambiado a partir de ese año, ya había octavos de final y ahí Panamá se convirtió, como les decía, segunda selección de la CONCACAF en avanzar de ronda en este mundial. Llegó 2016 y fue una calca de lo que sucedió en este 2024, porque las clasificadas fueron las mismas: Panamá, Cuba, Guatemala y Costa Rica. Cuba quedó último en su grupo, Guatemala también, lo mismo que sucedió en este 2024. Panamá quedó tercero en su grupo, al igual que Costa Rica. Costa Rica fue el mejor de los terceros lugares, al igual que en este 2024, y Panamá quedó por fuera por 2 goles en el gol diferencia, al igual que en este 2024, que creo que esta vez fue por una diferencia de gol. Pero el tema es que fue calcado todo exactamente igual. Costa Rica ahí se convertía en la tercera selección de la CONCACAF en avanzar de ronda, pero le tocaba frente a Portugal, que era una de las favoritas en esa ocasión, y perdió 4-0. Costa Rica, que compitió relativamente bien, pero nuevamente el techo eran los octavos de final. Esa fue la única vez que Costa Rica avanzó de ronda, al igual que Panamá en 2012 fue la única ocasión que avanzó de ronda. Para Costa Rica la única hasta ahora en 2024. Después llegó 2021, que sinceramente fue para el olvido de CONCACAF. Costa Rica quedó tercero en su grupo y quedó por fuera, no clasificó entre los mejores terceros. Guatemala también fue tercero y también quedó fuera. De hecho, clasifican de 6 mejores terceros, clasifican 4. Los 2 únicos terceros lugares que en 2021 quedaron por fuera fueron Costa Rica y también Guatemala, desgraciadamente para la CONCACAF, y Panamá y Estados Unidos fueron últimos en sus respectivos grupos, así que CONCACAF se quedó completamente fuera en la fase de grupos en el último mundial. Y ahora en 2024, pues lo que les decía, Cuba y Guatemala, último lugar de su grupo. Costa Rica y Panamá fueron terceros lugares. Panamá, que por diferencia de gol se quedó por fuera. Costa Rica clasificó como el mejor de los terceros y ahora perdió 5-0 frente a la selección de Brasil. Y esa es la historia de CONCACAF en Copas del Mundo. Solamente Estados Unidos ha realmente llegado a competir. Lo hizo en el inicio de esta disciplina, cuando muchos otros países tenían muy subdesarrollado el tema en sus respectivos países, cuando no había ligas, cuando había algunas ciertas ventajas que podía reunir Estados Unidos por las condiciones que tiene su país para poder competir, pero a partir de que ya el resto de países empezaron a poner al corte, pues se quedó atrás la selección de las barras y las estrellas, que simplemente aprovechó ese inicio, la precariedad en algún sentido, no precariedad, pero por llamarlo de alguna forma, de la disciplina. Así que Estados Unidos lo aprovechó en las primeras 2 oportunidades, llegó hasta las semifinales, fue subcampeón del mundo, fue tercer lugar, pero a partir de ahí CONCACAF lo más que ha alcanzado son los octavos de final, 2 veces con Costa Rica y 1 vez con Panamá. Y eso es el tema, así que CONCACAF está muy lejos de poder competir en el fútbol sala y ojalá que esto se mejore en los próximos años con las condiciones de las ligas y de las selecciones en cada uno de los países de nuestra región. Así que ahí está la conclusión, llega al final mi cobertura de esta Copa del Mundo de Fútbol Sala, ya ahora que están fuera las 4 selecciones, y nos veremos en unos años para volver a ver el campeonato de Fútbol Sala de la CONCACAF. Veremos cuáles son las 4 selecciones si se mantiene el formato que clasifican al 2028, que por cierto hay una noticia y hay una posibilidad de que sea Costa Rica la selección que, bueno, más bien el país que albergue esa Copa del Mundo, porque al parecer una vez que finalice Uzbekistán 2024, la Federación Costarricense de Fútbol va a solicitar ser sede de esta próxima Copa del Mundo. Entonces hay una posibilidad de que 28 años después este mundial regrese a la CONCACAF, luego de que fue en Guatemala en el año 2000, ahora sea Costa Rica 2028 y que ojalá compitan mejor las selecciones del área. Así que estén muy pendientes a ese tema en los próximos años. Quiero conocer sus opiniones y una última vez en el Fútbol Sala pedirles el apoyo a este video con likes, con comentarios, con que lo compartan, lo que puedan hacer interactuando con el video para que el algoritmo de YouTube
lo comparta bastante más, le dé mayor visibilidad y así tenga bastantes visitas este video ya final del fútbol sala en la CONCACAF o en el Mundial de parte de la CONCACAF. Suscríbanse al canal para seguir muy de cerca toda la actualidad de todas las disciplinas y de todo lo que sucede aquí en la CONCACAF. Hoy volvemos con la Copa Centroamericana, así que nos vemos en la noche, en unas cuantas horas, para repasar ya el inicio de los cuartos de final de esta Copa Centroamericana.